Hola a todos, bienvenidos a nuestra videoclase donde trabajaremos el módulo 3, comprensión de textos escritos. En este módulo tendremos como meta los siguientes objetivos: fortalecer habilidades que favorezcan el desarrollo de la competencia discursiva y textual y reforzar el sentido crítico ante diferentes tipos de textos. Bien, antes de entrar en materia, recordando un poco acerca del módulo 1 y 2, trabajamos algunos conceptos claves como la comunicación, entendida como el intercambio de ideas con otros, el lenguaje, entendido como el medio por el que logramos la comunicación, y en el módulo 2 vimos los textos orales, y decíamos que su elemento fundamental es el habla o la oralidad, pero que se pueden apoyar desarrollando textos escritos. En esta clase nos enfocaremos mucho más en conocer acerca de los textos escritos, donde conoceremos qué son, los tipos de textos que desarrollamos según su propósito, pero comenzaremos retomando algunos aspectos de un proceso fundamental que nos permite llevar a cabo y comprender los textos escritos, pero también textos orales planificados y también nos permite aprender. Y me estoy refiriendo a la lectura. Retomaremos qué es la lectura, sus niveles y también las técnicas para fortalecerla. Bien, entrando en materia. Los expertos consideran que entre un 80 y un 90% de la información que recibimos nos llega a través de la lectura, por lo cual es indispensable convertirnos en buenos lectores. Pero, ¿qué es la lectura? La lectura es un proceso mental que puede o no ser oral. Al final es una traducción de símbolos a ideas, en la que se puede aprender determinada información. Para lograr esto, involucramos habilidades mentales superiores, tales como predecir, inferir, analizar, sintetizar, entre otros. Por lo que la lectura no es una actividad pasiva. Es quien lee el que le completa el sentido del texto escrito al relacionado con saberes anteriores. Nunca un mismo texto escrito significa lo mismo para dos lectores diferentes. La lectura ha pasado por distintas etapas, persiguiendo siempre un mismo objetivo: decodificar el significado que un texto escrito intenta transmitir. Pero si además la embarcamos en los procesos de aprendizaje, la lectura es el medio más utilizado para la adquisición de conocimientos, es decir, para enriquecer la visión de la realidad, aumentar la capacidad de pensamiento y facilitar la capacidad de expresión. La lectura se convierte entonces en una de las vías de aprendizaje del ser humano más antiguas y juega un papel primordial en el trabajo intelectual. Existen múltiples técnicas de lectura. Comenzaremos por mencionar algunas técnicas convencionales totalmente aplicables en nuestra cotidianidad, cuyo objetivo es maximizar el entendimiento. Entre ellas se encuentran la lectura secuencial, la lectura intensiva, la lectura puntual y la enfocada en velocidad. Comenzamos con la lectura secuencial. Es la forma común de leer un texto. El lector lee desde el principio al fin sin repeticiones u omisiones. Después tenemos la lectura intensiva. El objetivo es comprender el texto completo y analizar las intenciones del autor, por qué lo escribió. No es un cambio de técnica con relación a la anterior, sino que es un cambio de actitud del lector, porque implica analizar el conocimiento, la lengua y la forma de argumentación del autor. Seguimos con la lectura puntual, donde el lector se enfoca solamente en pasajes que le interesen. Esta técnica sirve para absorber mucha información en poco tiempo, enfocarnos. Y están las técnicas enfocadas a la velocidad de la lectura. La velocidad de la lectura normal depende del fin con el que tú hagas la lectura, y su unidad de medida se expresa en palabras por minuto o ppm. Existe un parámetro aproximado de acuerdo con el fin que se persigue al utilizarla. Para memorizar estamos hablando de leer en menos de 100 palabras por minuto, para aprender entre 100 y 200 palabras por minuto,
para comprender entre 200 y 400 palabras por minuto, y está la lectura veloz, que está más asociada a fines informativos entre 400 y 700 palabras por minuto, y solamente para explorar un contenido más de 700 palabras por minuto. La lectura veloz es útil para procesar superficialmente grandes cantidades de texto, pero no asegura un nivel mínimo de comprensión. Ahora, nuestro fin en este momento es utilizar la lectura como herramienta de estudio y de aprendizaje, por lo cual nos enfocaremos en leer para comprender, para desarrollar ese pensamiento analítico y crítico. Entonces nos enfocaremos en hacer una lectura comprensiva. La lectura comprensiva es aquella que tiene por objeto alcanzar una interpretación y una comprensión crítica del texto. En ella, el lector no solo decodifica el mensaje, sino que además lo interroga, lo critica, lo incorpora a sus conocimientos. La diferencia esencial entre la lectura comprensiva y la lectura mecánica o la secuencial que mencionaba en la lámina anterior radica en la actitud que se adopta, una actitud analítica frente a una actitud que es más sintética y general. En este sentido, la primera lectura que se hace es una lectura más mecánica, general, global, para identificar los apartados y las ideas más importantes, o sea, ver títulos, subtítulos, palabras en negritas. Ya en la segunda lectura vamos incorporando nuestra actitud analítica, pero para ya tener una lectura comprensiva. ¿Por qué? Bueno, nos tenemos que empezar a preguntar y hacer interrogantes como qué trata el tema, cuál es la importancia de conocer este tema, qué sé yo de ese tema, conozco el vocabulario, cuál o cuáles son las ideas principales que contiene, cuál o cuáles son las ideas secundarias que presenta, qué tipo de relación existe entre esas ideas principales y las secundarias. Para poder alcanzar una comprensión total de un texto, existen diferentes niveles. Estoy tomando en este caso la propuesta por Anna Grant, que nos define tres grandes niveles. El primero es comprensión primaria. ¿Qué implica? Bueno, implica la comprensión de afirmaciones simples. En este nivel se suelen generar o presentar dificultades por problemas de vocabulario. O sea, simplemente no entendemos qué dice el autor porque no conocemos el sentido de la palabra que está usando. Esto lo podemos solucionar con mucha facilidad y es recurriendo al diccionario. Siempre que nos enfrentemos a un texto donde se están incorporando nuevas terminologías, debemos tener cerca un diccionario que nos permita realmente comenzar a entender y ver el contexto de lo escrito por el autor. Está un segundo nivel de comprensión, que es el secundario, que implica el entendimiento o la comprensión de los ejes argumentativos del autor, de sus principales afirmaciones, de sus fundamentos, de cómo hizo esa conexión de las ideas. Lo ideal es captar los nexos que unen las afirmaciones más importantes del texto. Cuando esto se hace, estamos recreando en nuestro interior las relaciones pensadas por el propio autor. Esto implica desarrollar nuestro pensamiento lógico, que también se usa en las matemáticas. Por ello, si no desarrollamos nuestro nivel de pensamiento, difícilmente podemos lograr una lectura comprensiva en este nivel. Finalmente tenemos la comprensión profunda, que es esa comprensión que supera el texto, llegando a captar las implicaciones que tiene el mismo texto respecto al contexto en el que fue escrito, en el entorno en el que es leído. Esta comprensión implica un conocimiento previo o una relación con nuestros conocimientos o experiencias. Por cuanto mayor sea nuestro bagaje de conocimiento y nuestro vocabulario, más profundo podrá ser la comprensión del texto. Realizar una lectura comprensiva tiene diferentes etapas relacionadas entre sí, pero que abarcan distintas áreas del conocimiento. Para realizar un efectivo proceso de lectura de lector, es preciso abordar la lectura en tres etapas, que son de hecho las que le propongo aplicar para el ejercicio de nuestro encuentro síncrono. La primera es la etapa de prelectura, donde determinamos el propósito de la lectura, o sea, cuál es la intención comunicativa de ese texto.
Predecimos, buscamos entender antes de hacer toda la lectura el contenido del texto, predecir el contenido del texto, anticipar el contenido a partir de marcas como el título o los subtítulos y practicar el proceso lector. Hacemos esa primera lectura. Luego viene, o prelectura en este caso. Luego viene la etapa de lectura propiamente, que centra la atención en los aspectos esenciales del texto. Subrayar las ideas más importantes, tomar notas, identificar palabras claves del contenido del texto, releer el texto, parafrasear la lectura. Esto quiere decir que, bueno, tratar de poner el texto en otras palabras. Y está la tercera etapa, que es la etapa de poslectura, donde lo ideal es elaborar un resumen del contenido, que de hecho es nuestra actividad propuesta, preguntarnos acerca de lo que se está leyendo, evaluar todo el proceso de lectura y los resultados que obtuvimos, y para realizar esto último debemos preguntarnos qué saberes pusimos en cuenta o en juego durante la lectura, qué experiencias previas vinieron a mi mente cuando leí, qué conocimientos nuevos obtuve y qué significados construí. ¿Cuál es ese aprendizaje que me llevo? ¿Qué constructo me llevo después de esa lectura? La lectura comprensiva debe ser una práctica habitual, continua y transversal en el aprendizaje de los contenidos de todas las áreas, por cuanto la comprensión es una condición para el aprendizaje con significado, para el aprendizaje significativo. Por tanto, comprender textos es el primer paso para entender, relacionar, asimilar, recordar conceptos específicos de cada área, pero también para escribir, que es el tema con el que ahorita vamos a enfocarnos un poquito más y que digamos es un ejercicio que hacemos día a día. En las clases anteriores vimos que todos nos comunicamos de forma verbal, pero también de forma no verbal. Esta verbalización puede ser oral, pero también puede ser escrita. Y de allí deriva la producción de textos, que al igual que la lectura es un proceso que nos va a acompañar toda la vida. Siempre estamos escribiendo y siempre estamos produciendo. Ahora, ¿qué es el texto? Bueno, es un entramado o un tejido que puede ser oral o escrito, como les comentaba ahorita. Este tejido se convierte en un conjunto de enunciados que forman una unidad de sentido que presentan coherencia y cohesión. Que estos dos términos, por cierto, los vamos a profundizar en nuestro próximo módulo. Pero a grandes rasgos entenderemos la coherencia como esa organización o esa selección lógica de la información según el tema que estamos trabajando, del que vamos a escribir, y la cohesión relaciona las distintas partes del discurso, dándole unidad y dándole sentido. Ahora, todos los textos que nosotros producimos tienen un propósito o una intención, y esto nos permite clasificarlos en diferentes tipos de textos. Bueno, ¿cuáles son estos tipos? Si nosotros lo que queremos es caracterizar, es decir, responder cómo es, un texto que detalla características de cosas, objetos, personas, sentimientos, lugares, un texto en el que usamos muchos adjetivos y detalles, lo llamaremos texto descriptivo. Este texto puede ser subjetivo por cuanto describimos sumando nuestro punto de vista o puede ser objetivo por cuanto solamente nos quedamos o describimos la realidad de lo que se ve o lo que representa. Nuestro segundo tipo de texto. Si queremos contar algo o responder al qué pasó, si desarrollamos un texto en el que participan personajes, transcurre en un lugar y un tiempo determinado, que involucra muchos verbos de acción, pues estamos ante un texto narrativo. Algunos ejemplos pueden ser cuentos, novelas, biografías, crónicas en las noticias, entre otros. Ahora, si lo que queremos es exponer algo, responder al qué es, por qué es así, cómo funciona, desarrollamos un texto que explica un tema para ser comprendido por otros, que transmite seriedad, objetividad. Nos encontramos entonces ante un texto explicativo o expositivo. Podemos incluir como ejemplos enciclopedias, manuales, instructivos, informes. Finalmente,
Si queremos convencer, persuadir, responder al qué opino, el texto se enfoca más en apoyar o en refutar alguna idea, utilizando, claro, como hemos hablado, elementos que sustenten esa idea. Nos encontramos ante un texto argumentativo. Ejemplo de ello puede ser una tesis, un artículo de opinión o una publicidad. Ahora bien, todos en algún punto hemos producido estos tipos de texto, ¿nos demos cuenta o no? Esto ocurre en cualquier tipo de documento que no sea requerido. ¿Qué ocurre con nuestra cotidianidad? Desarrollamos textos que no necesariamente se encuentran enmarcados de forma exclusiva o exacta en alguna de estas tipologías. Ejemplo de ello puede ser el correo electrónico, un resumen, un ensayo o un proyecto. Sin embargo, aunque se utilicen diversos tipos de texto en una producción, siempre el texto va a responder a una intencionalidad que está más marcada. Por ejemplo, si yo voy a redactar un correo electrónico donde debo responder cómo se lleva a cabo un proceso, me encuentro ante un texto descriptivo, voy a escribir el proceso. Pero a lo mejor tengo que hacer un uso puntual de un texto expositivo dentro de ese correo para responder eh, qué es un proceso, o por ejemplo tengo que explicar una situación en la que pasó, involucrar personajes o personas para explicar alguna situación asociada al proceso, pero no debo perder foco en que el correo tiene como intencionalidad original describir un proceso, aunque esto implique que yo me valga de diferentes recursos para producir el texto escrito. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque en muchas ocasiones siempre hay interrogantes de, oye, mira, pero si yo hago esto, no necesariamente está metido en un texto argumentativo, o en un texto narrativo, o en un texto descriptivo. Es como de todo. Sí, pero a su vez no, porque el texto tiene que tener siempre una intencionalidad marcada. La marcada es, bueno, mira, esto va a ser un texto descriptivo, esto va a ser un texto expositivo, aunque yo me valga puntualmente de algunas descripciones o de algunas narraciones, por ejemplo. La escritura, al igual que la lectura, solo se mejora practicando. Mientras más rico sea nuestro vocabulario, es decir, mientras más leamos, mientras más escribamos, mejor podremos comprender diferentes temáticas. Por tanto, podremos tener lecturas más comprensivas y producir textos tanto orales como escritos con mayor precisión, coherencia y cohesión. Cierro esta videoclase con la frase de Miguel de Cervantes que nos dice, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Me despido invitándolos nuevamente a revisar todos los recursos, a participar de las actividades que tenemos en el módulo y nos vemos en nuestro encuentro síncrono. Saludos para todos.